Hello. Have you done your homework? Ready or not? Here it comes. Arming clashes with British. Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Other fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Nuevo capítulo con sensaciones encontradas, cuarta temporada, felices del camino que hemos recorrido y con el corazón medio tocado por el video, por lo que está pasando en el mundo y lo que tiene que ver con la humanidad entera. Así que contento por un lado y muy preocupado y triste por todo lo que está pasando. Así que tenemos de invitado a don Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo, a la cuarta temporada del programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Pese a lo que está pasando, como decías tú. Sí, es un mix de emociones esto. Yo justamente hoy día conversaba con una persona y le decía, bueno, si no estás un poco más angustiado que de costumbre, probablemente no estás leyendo la realidad correctamente. ¿Qué ves del mundo, Eduardo? ¿Qué ves que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Particularmente lo de Ucrania y todo lo que está trenzado ahí. Wow. Déjame contarte algo inicial que tiene que ver con eso mismo. Anoche, celebrando más o menos el cumpleaños de un gran amigo, nos juntamos 3 amigos de la universidad, digamos, colegas, y terminamos hablando de Ucrania. Comenzamos hablando de nosotros y terminamos por cómo era inevitable, o sea, estaba presente en todas las conversaciones. Bueno, yo tengo una mirada de esto, yo diría compleja, porque lo veo desde varios prismas. Pero un primer prisma, del que casi nunca hemos hablado, es el prisma profético. O sea, a mí esto no me sorprende para nada. Calza perfectamente con las profecías, pero perfectamente. Otro amigo, un gran amigo y ex ayudante, digamos, Roberto Aedo, me regaló un librito de un autor que yo no ubicaba, Martin Linz, que se llama La Hora Undécima, o sea, escrito hace 20 años, digamos. Y claro, alude al tema profético. Me lo regaló hace muy poquito, así que lo venía recién leyendo y refuerza mi lógica profética, digamos. Esa fuente para mí es muy clave. O sea, si uno piensa en Mateo 24, que es como una especie de resumen del Apocalipsis propiamente tal de San Juan y tal vez incluso de lo que tiene de apocalíptico el resto del Antiguo Testamento, digamos el resto de la Biblia, pero sobre todo el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, por ejemplo. Bueno, uno tiene que darse cuenta de que en ese capítulo Jesús está hablando de estos tiempos, de estos tiempos. O sea, ¿se acuerdan? O sea, el contexto es que los discípulos están asombrados por lo fastuoso, lo impresionante de los edificios del templo, y se lo hacen notar. Y Jesús queda mirando y dice simplemente, bueno, os aseguro que nada de esto quedará, o sea, no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos se sorprenden, y dicen, pero ¿cómo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué es eso? Sí, bueno. Y él les da los detalles. Bueno, casi todo ese capítulo está destinado a mostrar lo que dice Jesús en relación con esos tiempos venideros del fin de los tiempos. Bueno, todo calza con estos tiempos. Todo calza con estos tiempos. Entonces yo invitaría a todos a releer Mateo 24.
Ojo, no estaba hablando de ningún cura, yo no estoy ni siquiera bautizado. Yo me siento cristiano, pero no estoy ni siquiera bautizado, alguna vez lo he contado. Entonces no quiero poner mucho énfasis en eso, pero la profecía es muy clara. Y yo creo que el Apocalipsis también. O sea, yo prefiero leer el Apocalipsis que leer el diario, digamos, en este caso. Ahora, otra lógica también es la lógica geopolítica. En esa reunión que teníamos anoche con dos amigos, dos colegas, Alfredo Molina y Sergio González, uno de ellos, Alfredo, nos preguntó qué pensábamos nosotros y cómo lo veíamos, y luego cuando le tocó hablar a él, partió argumentando desde la perspectiva geopolítica y dijo, bueno, por mucho que se pueda considerar eventualmente superada esa lógica, parece que hay algunas ópticas de la geopolítica que son obvias, ¿verdad? Que son aplicables todavía. Por ejemplo, decía él, y yo estaba de acuerdo, por eso lo cito, decía él, una cuestión obvia es que Rusia tiene un tamaño, un peso específico como nación, como cultura. Yo agregaría también desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista militar, que no se condice con el rol que se le reconoce o que se le permite tener. Porque China también es otro gigante, ¿verdad? Pero ya va en segundo lugar en la economía y probablemente va a pasar a ser el primero. Y tiene un peso en, digamos, los grandes escenarios mundiales de las organizaciones internacionales. Tal vez hay otros países menos reconocidos que Rusia, como la India, por ejemplo, pero claro, tienen territorio, tienen extensión, pero no tienen el peso específico de Rusia. Entonces, el argumento de Alfredo, que yo secundo, por eso lo cito, es que estaba cantado que esto requería naturalmente una especie de reequilibrio. Entonces, en cierto modo, esta invasión de Ucrania, ¿verdad?, tendería a corregir una especie de desigualdad artificial, una especie de preterición que se ha practicado contra Rusia concertadamente por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Pero adicionalmente yo diría que también hay otra cuestión muy, muy clave de la que se habla muy poco. Desde el punto de vista también geopolítico, es muy claro que, que las bases de Estados Unidos y de otros países, y cuando se habla de Estados Unidos no se habla de Estados Unidos, en realidad, se habla de ciertos mafiosos que tienen el poder en Estados Unidos, tienen el poder de hacer que el ejército, las fuerzas armadas, ¿verdad?, ejecuten sus planes, ejecuten sus caprichos geopolíticos. Bueno, entonces es muy evidente que lo que está pasando en Ucrania es que Estados Unidos la está usando para amenazar a Rusia, pero no solo con sus instalaciones militares, también con laboratorios de armamento biotecnológico. Y adicionalmente se están perdiendo niños rusos y también ucranianos ahí en esa zona, ¿verdad? Del mismo modo como se pierden en Estados Unidos 400.000 niños al año. De eso no se habla. El video nos muestra una niñita ucraniana pasándolo mal, ¿verdad? Pero se podrían hacer 1000 videos con esos hogares que quedan destruidos porque de repente desaparece un niño. Y esos niños van a parar a las mafias que trafican órganos y que hacen algo peor que traficar órganos, y lo dejo hasta ahí. Peor con esos niños. Y eso está comprobado porque hay insiders que han dicho todo lo que se puede decir sobre eso. Hay testimonios, hay filmaciones. Eso es algo tan perverso, tan descabelladamente siniestro, que Rusia no podía no reaccionar. Y añado una última cosa para que sigamos conversando. La gente olvida que Putin fue un cerebro en la KGB y olvida sus tareas, sus misiones. Por un lado, claro, como abogado, pero por otro lado, como estratega y como analista de inteligencia, a él le tocó conocer de cerca todo lo que en esa zona estaba ocurriendo en materia de pederastia, ya en la época de la Unión Soviética, pero después también. Él tiene fichados a todos esos grupos
de Ucrania son mafias terriblemente perversas, satánicas, diabólicas, terriblemente satánicas. O sea, esos gallos adoran a Baal, un dios babilónico, digamos, una deidad babilónica siniestra, ¿ya? Que se conoce con otros nombres también, ¿verdad? Pero lo voy a dejar en Baal para que no dan más pistas. Bueno, entonces Putin tiene desde hace 30 años en su libretita todos esos nombres, porque en su minuto, gracias a eso, se desmontó la Unión Soviética, porque los tipos que estaban involucrados allí fueron presionados gracias a esos datos, del mismo modo que se hace hoy en todas partes del mundo con esas mismas personas o con personas que tienen esa misma perversión y que son cada vez más. La gente no logra entender la dimensión de eso. Lo dejo hasta ahí por ahora. Quizá pudiéramos armar algo para seguir avanzando por esa línea, porque nosotros hemos conversado, hemos avanzado un poquitito más en eso. Entonces a mí me gustaría primero compartir una impresión que tengo de cómo no nos damos cuenta o hay poca conciencia del yugo comunicacional y narrativo bajo el cual nos están enseñando a mirar lo que está sucediendo sin la mínima o con escasa rechazo, negativismo o relativizar o darnos cuenta que en el mejor de los casos, si es que fuera verdad, que eso ya no está disponible en este mundo, sería parcial. Grandes medios de comunicación rusa han sido acallados, bajados de las redes, una serie de cosas. Entonces se empieza a instalar nuevamente, que a mí a estas alturas del partido me parece bastante burdo, los buenos y los malos, la democracia contra la tiranía, que es algo bastante infantil a estas alturas de la humanidad, pero que sigue siendo súper efectivo todavía. Eficaz para y ellos. La gente lo compra, pero absolutamente, pero sin ni siquiera decirle, oye, pero Estados Unidos son los que están diciendo que la democracia y la soberanía son los mismos de Siria, son los mismos de Irak. Y no, esas mismas, como que tú decís, que la gente no está razonando. Son los malos. Entonces me gustaría preguntarte de cuáles son los conflictos latentes y manifiestos de lo que está sucediendo ahí. ¿Qué se está peleando ahí en realidad? Bueno, sí, yo creo que hay varias cosas que se están peleando, hay varios escenarios. Empecemos por uno muy menor, aparentemente muy menor, pero que tiene una gran relevancia. ¿Tú te acuerdas de que hace unos 3 o 4 años atrás, más o menos, todo el mundo se rió mucho de Trump, y hasta gente lúcida, ¿verdad?, creía que Trump había cometido un gravísimo error, ¿verdad?, al comunicarse con las autoridades ucranianas para que examinaran muy de cerca el caso de Biden y de la familia de Biden, sobre todo de Hunter Biden, del hijo, pero también un hermano que estaba haciendo negociados allá. Entonces rápidamente se instaló una narrativa según la cual lo que había hecho Putin era tremendamente ilegal, porque había tratado de coludirse con las autoridades ucranianas y había estado supuestamente presionando para generar una falsa narrativa en torno a Biden. Pues bien, no es ninguna falsa narrativa, y el propio Biden lo deja muy claro en un video que está disponible, por supuesto que no está disponible en YouTube, pero que estuvo disponible en YouTube hace 4 años. Yo lo vi, en que pese a lo que se decía oficialmente, reconocía, no solo eso, reconocía algo más grave. En ese tiempo, Estados Unidos estaba, digamos, los banqueros de Estados Unidos que se disfrazan de Banco Mundial y qué sé yo, ¿verdad?, estaban reteniendo un préstamo que se le iba a hacer a Ucrania, que era de muchos millones, de más de 50.000 millones de dólares, 57.000 creo que era. Bueno. Y sin embargo, dado que en Ucrania había todavía mucha gente muy honesta, ¿verdad?, y que tenían muchos deseos de barrer con la corrupción, le habían dado duro al gobierno anterior, pero se estaba instalando una nueva, peor. Entonces empezó a haber investigación de cerca a través
de lo que hoy día sería para nosotros el seguro el servicio de impuestos internos, el equivalente en Ucrania a eso, ¿verdad? Y detectaron unos movimientos de plata muy truchos de el hijo de Biden y unas remesas y unas llamadas telefónicas al papá, a Biden, Joe Biden, que era vicepresidente en ese minuto, vicepresidente, el segundo hombre después de Obama. Entonces era muy claro que le habían descubierto un filón a la corrupción estadounidense en Ucrania. Pues bien, el video del que te hablo es un video en el que está Biden hablándole a sus amigotes ahí del Deep State, jactándose de cómo logró revertir eso. Y les cuenta y les dice, bueno, simplemente llamé a los tipos y les dije que no iban a haber ni $0.50 del préstamo, ¿verdad? Mientras no sacaran a ese personaje que estaba osando hacer esas investigaciones, que había ido demasiado lejos. Presioné un poco y bueno, y ocurrió lo que tenía que ocurrir ya, y les pasamos la plata. Ese video existe. Ese es un primer escenario. ¿Te fijas? O sea, lo que está ocurriendo allí también tiene que ver con lo que ocurre en la política interna norteamericana. Te debo decir que te debo recordar que yo soy una persona, claro, cristiana o que procura hacerlo, pero soy de izquierda. O sea, no soy un pro-Trump. ¿No? Tampoco soy un pro-Putin. Pero no me trago por ningún motivo la idea de que ellos, sin ser ángeles, son necesariamente 10 veces más presentables que los mafiosos esos de los que estoy hablando. Entonces, ese es un primer escenario. En Ucrania, además, operan algunas empresas energéticas que tienen como en altos cargos de ejecutivos a los hijos de grandes políticos estadounidenses de ambos bandos. Ya desde luego estaba ganando una fortuna en plata, digamos, el Hunter Biden, el hijo, ¿verdad? Sin hacer nada, sin tener idea de nada. Era simplemente el nombre para hacer el link con su padre y hacer negociados con Estados Unidos, ¿verdad? A costa del fisco estadounidense. Está el hijo de la Pelosi, de la Nancy Pelosi, la presidenta del Senado. Está el hijo o hija de John Kerry. Y está el hijo o hija de un senador republicano, Rumit o algo así, Rumit, bueno, etcétera, ¿no? Esos republicanos raros que no se sabe, que están todos en la trama, como era un poco el personaje ese que murió, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, da lo mismo. Todos estos personajes corruptos que posan de grandes políticos, en fin, etcétera, ¿no? Unos tipos, el McCain, ¿no? Bueno, ese tipo de personajes. Que da lo mismo que sean republicanos, conservadores, demócratas, son corruptos y se entienden por abajo igual. Y varios de ellos tienen entre sus filas a tipos que manejan la imagen, que conducen las campañas, que están asociados con la pederastia, directamente, incluida la Hillary Clinton, por ambas vías, tanto por el Podestá como por la otra niña a la otra fulana a la que se le descubrieron 8 niñitos haitianos que los estaba metiendo de contrabando a Estados Unidos y que fue a tribunales, por supuesto. Entonces, ahí hay un segundo elemento muy clave. Pero hay un tercer elemento que yo creo que es muy, muy significativo, del que no se habla jamás, porque no se habla ni en los libros de historia. Ocurre que ahí en Ucrania, y en parte también en Kazajistán, hace, digamos, 15 siglos, 10 siglos, imperaba un grupo que formó propiamente un imperio, el Imperio Házaro. El Imperio Házaro. Ese imperio, que era, digamos, los unos que eran chicos al lado de ese grupo. Ese era un grupo completamente psicopático. Se había originado más o menos en el siglo II, habían hecho de las suyas toda clase de fechorías en esa zona que es un verdadero pasadizo entre la Europa del Este y la Europa en general, digamos, y el Medio Oriente.
habían hecho su fortuna asaltando en los caminos a las caravanas, a los ricachones que pasaban comerciando, qué sé yo, toda clase de cosas, de productos, de alfombras del oriente, todo lo que tú quisieras ver. Todo eso ellos lo robaban e incluso robaban las identidades de las personas. Por ejemplo, iba un príncipe de un lugar o del otro, o europeo o del oriente, ¿verdad?, a casarse con fulanita o con menganita, que era la princesa, no sé qué, que ni la conocía, imagínate tú en esa época, sin ni siquiera nada, parecía una foto de carnena. Entonces, Si no aparecían en las monedas, no existían. exactamente, entonces asaltaban a un tipo de estos, le robaban todo, pero se enteraban de que el tipo iba a casarse con fulanita de tal, que era heredera de, qué sé yo, de una gran zona, tenía un gran poder. Entonces la suplantaban a esa persona, llegaban allá, se casaban con la persona. Así fueron construyendo por siglos un poder omnímodo en la zona, incontrarrestable. Y llegó el momento en que Rusia, la Rusia de ese tiempo, tuvo que intervenir porque fueron muchos los reclamos de las diversas naciones afectadas, los pueblos de la zona. Porque ese poder se fue expandiendo, o sea, llegaba casi a la zona de Crimea, cercana, y a lo que hoy día sería Bulgaria también por el otro lado, etcétera. O sea, fueron muy eficaces en expandirse y juntaron mucha plata, pero sobre todo metales preciosos, oro puro, oro, plata, etc. Entonces Rusia, al intervenir, bueno, intervino en 2 o 3 ocasiones, pero la primera no fue eficaz, pero llegó un momento en que enviaron a un almirante allí que tenía un mayor sentido del honor militar y de la palabra, y no se dejó sobornar, porque primero se había dejado sobornar, lo atendieron muy bien, volvió diciendo que eran puros cagüines, que era pura envidia a este pueblo emprendedor. Pero el otro llegó a investigar años después, creo que bajo otro zar, y descubrió que se trataba de una mafia, pero completamente psicopática. Y los puso a ellos en una situación de optar. Les dijo, o nosotros los arrasamos, y no les queda otra, o ustedes hacen lo que deben hacer para corregirse. Ustedes hasta aquí han sido incorregibles y solamente una cosa los podría corregir. Ustedes tienen que tener algún sentido religioso de la vida. Usted no tiene ni medio código. Y se les dio una oportunidad insólita. Se les dijo, mire, ustedes pueden elegir cualquiera de las religiones monoteístas, porque ya a esa altura estaba el Islam, estaba hablando más o menos del siglo X, ¿ya? Estaba, por supuesto, el cristianismo y estaba, por supuesto, el judaísmo. Pero los tipos sacaron rápidamente las cuentas, o sea, si se hacían islamistas, bueno, lo mínimo que iban a sufrir era cortes de mano y qué sé yo, porque los islámicos no se andan con chicas en estas materias para reprimir la corrupción y el robo y qué sé yo. Por parte de los cristianos también veían una amenaza muy fuerte, fortísima. Porque en ese tiempo en Bizancio, bueno, y además en la propia Europa estaba presente el ánimo inquisitorial, digamos, y hubieran podido arder allí varias piras con estos cadáveres, digamos. Entonces ellos optan por hacerse falsos judíos, por asimilarse a los judíos. Por supuesto que fueron resistidos, porque los judíos son inteligentes, tienen mucha vocación para el estudio, y los que tienen, digamos, una orientación propiamente religiosa, que hoy son cada vez menos, tienen mucho respeto a la Torá, a la ley, al Levítico, digamos, a la ley mosaica. Entonces, bueno, ellos tuvieron que recurrir a toda clase de astucias, entre otras, de nuevo, casarse con viudas judías, ¿verdad?, matando, por supuesto, al personaje, al hombre que estaba haciendo el obstáculo. Hicieron varias cosas de ese tipo con mucha astucia y finalmente se lograron asimilar a los judíos. Y fueron además ellos emigrando. Entonces se van a Alemania, se van a Inglaterra, donde fundan la banca, bueno, en Alemania también, la banca privada. Se van a Francia principalmente y algunos pocos a España incluso. Pero en España estaban los sefarditas, así que no.
Estos coinciden un poco con los askenazis, pero los askenazis son judíos reales. Pero estos son falsos judíos que tienen una similitud tal en costumbre, en cuestiones exteriores, que resultaban indiscernibles, incluso para los propios judíos. Fueron tan astutos que incluso engañaron a los judíos y se transformaron prácticamente en sus guías. Y claro, hay judíos que por supuesto que tienen claro todo esto, los judíos ortodoxos, hay varios que no se tragan estas ruedas de molino, pero hay muchos que los defienden, que creen que son judíos reales, en fin, que no tienen en cuenta, no saben estos rituales espantosos, ¿verdad?, bálicos, con sacrificios humanos y todo lo demás, tal como está en la Biblia, digamos. Y entonces ellos fueron ganando más y más terreno, más y más terreno, más y más terreno. Y se fueron a Estados Unidos, y en Estados Unidos se tomaron la banca, porque ellos lograron que se legislara en favor de la ley esta de la Reserva Federal, que no es ni reserva ni federal. Entonces se tomaron la economía mundial. Es súper interesante todo el recorrido que hemos hecho en la historia para entender los antecedentes, porque como vemos, todo viene de algo anterior. Sí. Nada emerge de la nada, todo viene en una dinámica, en un momentum, en un plan quizás. Vamos a ir a un breve corte comercial, Ya, con mucho gusto, sí. Los spots, y rescatar el tema de que es importante cuestionar las versiones oficiales, tomarlas entre paréntesis, abrirse a escuchar todas las narrativas disponibles en la búsqueda de la mejor comprensión, y no en la búsqueda del bueno o el malo, no en la búsqueda de qué lado me representa más o menos, sino con un legítimo y honesto interés por comprender lo que está sucediendo, con el fin de fundar las mínimas claridades para saber dónde estamos todos nosotros, este país, en todo esto que está pasando, y poder tomar las mejores decisiones. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia, y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan, y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etc. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados, y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti.
a la segunda tanda del capítulo de hoy, que estamos con escenografía nueva, estamos en una cuarta temporada, contentos y entusiasmados por las posibilidades de seguir conversando, en nuestro activismo por las comprensiones para fundar mejores decisiones. Y hoy en día queda más que claro con todo lo que está pasando y lo que viene, lo que está por venir también, no porque sea pitonizo, sino porque las dinámicas uno las puede observar y más o menos predecir cierta tendencia o especularla con cierto grado de certeza mínima suficiente para decir sería conveniente ante la sospecha a lo menos tomar este resguardo. Y en búsqueda de, aunque sea, tomar los mayores resguardos disponibles, es que tenemos de invitado nuevamente a don Eduardo Llanos para que nos cuente un poco su visión y enriquecer un poco los entendimientos que están faltando en las noticias quizás. Bueno, todo eso que acabamos de decir sobre Ucrania requiere que además le añadamos el hecho de que es una zona, digamos, no solo limítrofe con Rusia y que por eso Rusia, ¿verdad?, se considera amenazada por la presencia de los norteamericanos o de la OTAN allí, ¿no?, sino también porque ellos tienen muy claro, los rusos tienen muy claro, sobre todo Putin, que ese es el proyecto de los házaros, o sea, de recuperar su territorio, porque ellos le tienen jurada la venganza, por un lado a Estados Unidos y por otro lado a Rusia, porque ambos fueron, digamos, sus vencedores en algún minuto. O sea, fue gracias a la influencia rusa que no pudieron terminar de engañar a las autoridades norteamericanas, a pesar de que sí fundaron la Reserva Federal y todo lo demás. Y fue gracias, por otro lado, a la intervención rusa que ellos fueron desplazados. Entonces, ellos tienen ahí un rencor multisecular de muchos siglos. Pero adicionalmente, hay que recordar también que en esa zona, como decíamos, se está afectando los derechos de gente que es rusa, porque en Ucrania, en la frontera, viven rusos, son rusófilos y son rusófonos. O sea, aman Rusia. Cuando se hacen encuestas, cuando se hacen, por ejemplo, plebiscitos o consultas ciudadanas, ellos en un 90% se manifiestan en favor de anexarse a Rusia o ponerse bajo su protección. Y además hablan rusos, ellos son rusos. Por otro lado, la gran Rusia, o sea, la paneslavia, digamos, que pretende resucitar Putin, está en el alma de los rusos en general, pues. Pero si sus autoridades pasaban por Kiev o vivían en Kiev o provenían de Kiev, o Odessa era el puerto principal, o sea, toda esa zona de Ucrania era rusa para ellos. Entonces ellos no terminan de entender cómo, después de las negociaciones, tras la caída de la Unión Soviética, terminaron reducidos tan ignominiosamente a la insignificancia. Como te decía antes, con esta explicación geopolítica de que no se corresponde por el peso específico que tiene el tamaño de Rusia, es un país infinitamente grande, ¿no?, ni tampoco desde el punto de vista poblacional y sobre todo desde el punto de vista del potencial bélico, armamentístico. Entonces, desde todos esos puntos de vista, lo que está ocurriendo es algo que es bastante natural que ocurra. La OTAN ha tenido comportamientos psicopáticos, ha propiciado invasiones, ha defendido invasiones peores que esta, con mucho menos justificación. No le han dicho nada a Estados Unidos cuando ha invadido, cuando ha querido, ¿verdad? Siria, Irak, lo que quiera, ¿no?, en todas partes. Y además con mentiras que a todo el mundo le constan. O sea, supuestamente para invadir Irak el argumento era que había armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron. Y nadie le ha cobrado, nadie los ha llevado a la cárcel. Bush ya se murió. Se fue de esta vida sin jamás pagar por esa mentira mundialmente presenciada por todos. Bueno, entonces lo que está haciendo Putin, claro, no viste bien, no resulta para nada grato, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que no hay filmaciones, no hay videos
de todo el sufrimiento de los rusos que están ahí en esa zona. Además hay otra cosa que agregar. Mira tú, autoridades de la misma ONU, ni más ni menos que el secretario general, hace como 5 días atrás, emitió una declaración enigmática, sorprendente, que no la han hecho circular en ningún gran medio. Porque se supone que esos tipos, y los de la OTAN y todos los demás, son personas, son sirvientes de esta mafia. Pero sin embargo este tipo se permitió decir lo siguiente. Les quiero recordar que desde el 25 de diciembre de 1991, Ucrania no ha ratificado ni modificado sus fronteras. Pues resulta que hay, en el derecho internacional, sobre todo en casos como estos de naciones así nacientes, nuevas que se han desprendido de otras grandes federaciones, como en el caso de la URSS, etc., la obligación de ir ratificando fronteras cada cierta cantidad de tiempo porque tienen ellos conflictos territoriales, fronterizos. Ucrania no lo había hecho. Las implicancias de eso son mayúsculas. Tanto que el mismo personaje que recordaba esto hacía notar que por lo tanto, para los efectos prácticos, la ONU puede considerar esto un problema interno de la URSS, o sea, de la ex-URSS, de la Rusia actual. Claro, porque todas esas zonas quedaron bajo la égida de Rusia. Esa era la negociación. Entonces, un poco lo que pasó en Crimea, o lo que pasó en Kazajistán, digamos, todo esto daba la pista de que estos tipos no estaban dispuestos a fijar fronteras porque querían seguir ensanchándose. Ellos querían recuperar el imperio házaro. Y pensaron que tenían suficientemente compradas las autoridades de todas esas grandes instituciones mundiales. Y en este caso falló. Esa declaración es muy clave. Desde el punto de vista del derecho, eso es muy clave lo que dijo ese señor. Sobre todo porque es cierto. El 25 de diciembre del 91 fue la última. O sea, han pasado 30 años, digamos. Y no ha habido ninguna modificación de sus fronteras. Entonces quiere decir que están en la situación previa, cuando estaban bajo la égida de los rusos, cuando eran todavía una especie como de provincia. O sea, es casi el equivalente a los países bálticos, digamos, ¿ah? Que cobraron autonomía después, digamos, con mucha dificultad por lo menos, y injusticia. Bueno, entonces, todo esto se suma, ¿te fijas? Entonces la situación la solventan ellos con narrativas, con esos videos, y conste que yo no soy una persona que haya lamentado la caída de la Unión Soviética. O sea, lo que quiero decir, en la línea de lo que tú le advertías al público, es que aquí hay que disponerse a abrir el mate, a abrir la cabeza. Basta de ser borregos de un discurso que se ha instalado, que está lleno de falacias, que teje la información, la contrainformación y la desinformación de modo tan confuso que resulta indiscernible cuál es la verdad. Este es el imperio de la posverdad. Y entonces, como mínimo, nosotros debemos cuestionarnos. ¿Estaré entendiendo todo lo que...? Tú decías algo antes, lo conversábamos en el momento del recreito ese que tuvimos, y decías que, claro, que te llamaba la atención, cosa que a mí también me ocurre, que gente inteligente, bien informada, que yo esté teniendo una visión tan elemental de estas complejidades geopolíticas, mundiales. Sí, curiosamente estos son los mismos personajes que manejan las agendas políticas de cada país. Esos son los mismos personajes que están intentando que se eliminen las clases de historia. Son los mismos. Son los mismos personajes que tienen plata suficiente para contratar un ejército de historiadores que reescriban la historia del imperio házaro, por ejemplo. Pero Arthur Koestler, un gran erudito, dejó muy clarito eso en su libro La 13ª tribu, y después, ahora hace poco, en La invención del pueblo judío, este autor, que no recuerdo bien su nombre, es Shlomo o algo así, también volvió a dejar más claro todavía de una perspectiva ya de historiador propiamente tal, porque Koestler era muy erudito pero no era un historiador. Entonces,
Aquí hay muchas más cosas que averiguar, que pensar, Y conste que yo soy un admirador de los judíos que han sido víctimas de este engaño. Muchos ya lo están descubriendo. Eduardo, ¿te pudieras referir un poco a la figura de Putin? De quién es Vladimir Putin, su historia, su perfil, quizá arriesgarte a especular algunas motivaciones si estuvieran por ahí. Sí. Bueno, la primera cosa que yo creo que habría que decir es que lo que sabemos sobre Putin es cada vez más, pero también cada vez más dudoso, porque no se saben bien las fuentes. Un ejemplo a propósito de lo que te decía recién. Hay quien dice que claramente él fue un niño casi abandonado en manos de unos padres adoptivos que eran judíos, ¿ya? Y prueban con ciertos documentos todo esto para sugerir que él estaría al servicio, comillas, del sionismo internacional. Yo creo que eso es rotundamente opuesto a los hechos, porque los que le dan más dura son los sionistas, precisamente, digamos. Los sionistas, no los judíos. Hay que hacer esas distinciones elementales, digamos. O sea, el judaísmo en particular es algo enteramente respetable, y la cultura judía, aunque fuera atea, aunque no la estuvieran sustentando o representando personas que fueran judaístas en términos religiosos, de todos modos es como cultura de un espesor, de una respetabilidad incomparable. Pero si Cristo era judío, pues, ¿qué más queremos saber? No están en cuestión ellos. Pero los házaros son otra cosa, los sionistas son otra cosa, ¿no? Hay una conexión, por supuesto, entre házaros y sionistas. Pero Putin, que es como el Napoleón de nuestra época, digamos, claramente es un cristiano ortodoxo. Eso sí, claramente, ¿verdad? Claramente es un personaje autoritario, no cabe duda. Claramente es un personaje muy inteligente, de eso no cabe duda. O sea, es pésimo negocio discutir con él si no se tienen las ideas claras, porque tú apenas le haces una pregunta, le estás dando la posibilidad de lucirse con una contrapregunta que te demuestra de inmediato las contradicciones tuyas, de las que estás partiendo, los focos de tus escotomas, tus puntos ciegos. Ya. Y yo creo que en la figura de Putin hay sobre todo un patriota desde el punto de vista del sueño pan-eslávico, ¿no? Pan-eslavo, o sea, del sueño de la gran Rusia, de la recuperación de la gran Rusia. Porque siempre Rusia sufrió esta especie como de preterición por parte de Occidente y de los europeos en particular. Aún en la época de los zares, ellos estaban como subestimados, era una cultura subvalorada, pese a su riqueza enorme, pese a su riqueza literaria, artística, intelectual, etc. Están aislados por el idioma, pese a que ellos hablan muchos idiomas también. Entonces yo creo que hay algo legítimo en la aspiración de Putin, o algo que consuena al menos con muchos rusos, que es este deseo de apelar al orgullo ruso para reinstalarlos en el lugar que ellos merecerían desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de una justicia poética, digamos, ¿no? Ya. Bueno, dicho eso, de todos modos hay que dejar claro que es un personaje que es un dictador, sin duda, es un dictador. Pero hay dictadores y dictadores. Todas las dictaduras son indeseables para nosotros los que, digamos, quisiéramos democracia siempre. Pero si la democracia la va a aprovechar una mafia psicopática que se roba las elecciones, qué sé yo, ¿verdad? Como ocurrió en Kazajistán, como ocurrió en Myanmar, en la ex Birmania, ¿verdad? Donde hubo golpes de Estado de los que no se ha hablado más, porque claro, ya se sabe con claridad que se habían robado las elecciones y que los golpes militares tenían esa justificación y que estaban robándose las elecciones en favor de esta mafia mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, si uno considera todo eso, claro, uno puede decir, ojalá pudiera terminar pronto esta dictadura, pero mientras tanto, esta dictadura está salvando a una parte importante del pueblo prorruso que vive en Ucrania, y yo creo que va a develar lo que ocurre verdaderamente en Ucrania. Va a develarlo.
Qué interesante el tema y estábamos haciendo un pequeño guiñito recién pero tiene mucho valor el complejizarlo, Sí. en quizá tener un poco más de paciencia antes de volverse devoto de una narrativa particular. Y creo que honestamente, a pesar de que uno pudiera eventualmente por cualquier preferencia que nos arrastre a tomar una decisión, entender también que aquí los grises son los lugares disponibles en el mundo, más que el blanco y el negro. Y quizá acabar con esta contradicción de que tiene que ser blanco o negro, Claro. porque si ya es gris es negro, tiene que ser blanco perfecto. Claro. Y todo apunta a un mundo gris. Y cuesta encontrar tranquilidad en un gris porque hace un contrasentido cultural. Sí. Y también a mí me hace pensar la importancia de la comprensión de las cosas, porque lo cultural no se evidencia, lo cultural no es evidente. Usualmente lo cultural opera en estos puntos ciegos que tú dices, son un trasfondo que uno navega ahí sin darse cuenta dónde está. Y si uno no se detiene un poco en la búsqueda de la comprensión de lo cultural, uno vive en una burbuja de coherencia que es como de Truman Show. Artificial. O sea, que puros palitos, mentiras, falacias y descaros, porque finalmente, como bombardeamos Irak y bueno, nos equivocamos y que hay de desayuno mañana, viva la democracia, la soberanía de los pueblos es súper importante, Estados Unidos está acá para mantener. Y tú decís, nada en contra particularmente de Estados Unidos, que sin duda es gris, pero es que en verdad todo esto también cuando uno empieza a mirar un poquitito más para atrás devela que las trenzas no corresponden o no son coincidentes del todo con los límites y las fronteras, sino que está todo trenzado y organizado de otra forma. Bueno, es extraterritorial, esa mafia es extraterritorial, por definición. Además hay que considerar que ellos se conectan por vías insospechadas. Bueno, hay que meterse en un terreno complejo, pero cuando el grupo de los 300 se reúne, o cuando se reúne el grupo de Bilderberg, ¿verdad?, que está suficientemente estudiado en serio, y todos estos personajes, bueno, y cuando se reúnen en el foro de Davos, digamos, capitaneados por Klaus Schwab, por un lado, por otro lado, cuando se reúnen con Kissinger en qué sé yo, en esta foro bilateral o trilateral, etc. Cuando se reúnen todos estos tipos, ellos no están representando a ningún país, están representando al nuevo orden mundial por el que están pugnando desde hace 80 años por lo menos. Entonces todo camina hacia allá y hay que dejar de ser ingenuos. O sea, por favor, preguntémonos, ¿quién elige a la ONU? Que era la pregunta que hacíamos la otra vez en el programa anterior. ¿Quién elige a la OTAN? O sea, a ver, los tipos corrompen a las Fuerzas Armadas, a los carabineros, a las fuerzas policiales de todos los países, los corrompen. Y luego entonces se justifica quitarles el financiamiento, porque son corruptos, verdaderamente, ¿verdad? Son una sangría para cada uno de los países, y luego ¿quién administra los países? ¿Cómo se impone el orden? Bueno, se va a imponer a través de la OTAN. Si ese es el plan. Entonces va a estar internacionalizado el mundo por la vía de los hechos, de aquí a 8 años más. Esa es la Agenda 2030. ¿Y quién elige a esos personajes? ¿Quién puede acreditar su probidad moral cuando está lleno de corruptos? O sea, si vamos a tener en la OTAN a un Tedros de la OMS, un equivalente a Tedros de la OMS, pero ¿qué va a hacer eso, por favor? Si esos son psicópatas, tienen prontuarios en sus respectivos países. Son psicópatas de alto nivel. Que les quiero recordar solamente que cuando comienzan a investigar los psiquiatras polacos el mal, comillas, la psicopatía en los años 50, Lobachevsky y estos otros, y en Hungría y en Checoslovaquia, en estos países del este, en fin, ellos descubren que la psicología y la psicopatología les quedaba completamente corta, la psiquiatría les quedaba corta. Y ellos fundan la ponerología porque toman en préstamo nociones de la teología, porque esto ya es el mal.
Lo que hace falta es tener una filosofía del mal para ensamblarla con la psicología, la psiquiatría, porque esto ya es interdimensional, esto es de otro nivel. Hay que pensar que estos tipos son religiosos a su manera. O sea, les hacen cultos a deidades malignas, directamente. Las invocan y obtienen sus poderes. La persona puede creer que esto es una locura y está en su derecho a creerlo. Pero hay demostraciones muy claras de insiders, de sujetos arrepentidos, hay videos, hay de todo respecto a estas mismas reuniones. Bueno, están ya lo hemos conversado otras veces, las famosas entrevistas que da Ronald Bernard, el ex banquero holandés. Están las declaraciones que hace la niña Teresa y su madre, víctima de una... ¿Te acuerdas tú que te los mostré alguna vez? Víctimas de un abuso satánico. Pongan en YouTube Teresa, niña víctima de abuso satánico, ¿no? En Londres. Programa de la BBC. ¿No? Y lean entre líneas y vean de dónde sale todo eso y cómo se coordinan todos esos tipos y por qué su impunidad. Es abrumante, por decirlo poco, mirar un mundo con la valentía de mirarlo como es y no con la tranquilidad de cómo me gustaría que fuera, que ahí hay dos mundos completamente distintos. Me encantaría seguir hablando de la psicopolítica, de cómo las emociones, claro, el video de la niña con que parte el programa me rompe el corazón porque yo tengo una niña más o menos de esa edad, sí, y ponerme a empatizar con eso me rompe el corazón en varias partes. Claro. Sin embargo, también logro darme cuenta que esa emocionalidad no necesariamente es la más adecuada para enfrentar o sobre la cual yo debiera articular lo que creo que uno debiera a lo menos inquietarse. Sí. Porque si uno, somos, como dice Humberto Maturana, somos seres de coherencia. Sí. La pena nos lleva a ciertas coherencias conductuales, racionales, emocionales, biológicas, pero para salir de esta cuestión se requiere mucho más rabia y mucho más odio, Sí. que han sido condenadas per se como malas, Claro. cuando en realidad son biológicamente naturales. Sí. Porque para romper las cosas que están malas uno requiere rabia. Bueno, hasta Jesús dio latigazos, pues, y precisamente a los tipos que yo eran estos, pues. Sí, tú me dijiste la otra vez que a los que había expulsado del templo justamente Eran eran estos, los pues. banqueros. Pero claro, pues. Entonces hay un Y a simbolismo los también. comerciantes de paloma y qué sé yo, pero sobre todo los tipos, los cambistas, los que ganaban mediante el cambio de moneda, que lo habían impuesto ellos mismos, que ganan unas comisiones considerables. No, pero si esto viene de muy atrás. Esta es una psicopatía que viene de muy atrás. Hombre, Eduardo, se nos está acabando el tiempo. Te voy a tener que invitar de nuevo. Bueno. Mientras tú puedas, yo feliz de invitarte Mucho gusto. a seguir complejizando, a pesar de que este tipo de capítulos sigue siendo como la alegría del cuarto capítulo y también esta sensación por dentro de remecerme, de decir, chuta, en realidad, ¿qué es esto? O en realidad, ¿qué está pasando? Y salirme un poquitito de esto, hoy que no a la guerra, sufriendo Ucrania, qué sé yo, que también lo tengo adentro, si en ningún caso yo estoy a favor de la guerra. Pues nadie, pues, ¿quién va a estar? Pero Nadie también gana, logro pues. comprender que hay momentos en la vida en los cuales uno pro vida estaría dispuesto a matar a alguien por salvar a alguien que uno ama. Claro. Y ahí uno rompe el bien y el mal y uno entra a lo adecuado, lo adaptativo, lo coherente, lo que hay que hacer. Y ese pasito en el mundo cuesta todo el contrasentido cultural, religioso, de las bondades, de ponerle otra mejilla, pero creo que cada día más, es la tesis que tengo yo, tenemos que vivir hacia los grises, porque eso es más honesto. Claro. Y porque aquí no hay ángeles, ninguno. O sea, Putin no es un ángel, sin duda, Trump menos que nadie, o sea, ninguno de esos. Pero al lado de estos otros, sí, claro, son inmaculados, pues. Eso es simplemente terrible, estos personas. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eduardo, gracias a por ti. aceptar la invitación, por tener de primer invitado en este cuarta temporada del programa. Te vamos a estar trayendo no solamente en este rol también, sino que yo te he dicho varias veces que me encantaría, aprovechando que tenemos una biblioteca ahora, de poder hablar un poquitito de literatura, Ya, con de mucho gusto, poesía sí. y de esas cosas también. Sí. No, y sí, yo estoy feliz de terminar aquí. Vi la otra vez la entrevista a Álvaro Payamar, es un ex ayudante mío.
estupenda, me pareció informada, muy notable. Mira, yo creo que están haciendo programas que van a quedar ahí, a lo mejor no los ve tanta gente, pero van a quedar en YouTube y se van a ver después. Esperamos, quizá Esperemos. tengan más sentido 2 años Sí, más adelante, sí, alguien sí, diga, oye, mira, en realidad esto. Bueno, dejarlos invitados a seguir reflexionando, comprendiendo el mundo es mucho más complejo de lo que uno pudiera sospechar y la cultura se debe elaborar, la cultura no está dada, uno tiene que asirla, degustarla, saborearla y darse cuenta de sus profundas contradicciones y verse ahí porque es una cultura humana, las contradicciones son humanas y mientras podamos avanzar con amor, aunque sea para hacer contrapeso, porque no se va a acabar lo que sea lo contrario al amor, no se va a acabar. Siempre van a estar ahí las dos cosas. Creo que necesitamos ponerle un poquitito más de fuerza a este lado para que el contrapeso sea un poquitito más fuerte. Así que los dejo invitados a trabajar también por las comprensiones, contrapesar la maldad del mundo, aceptando que es un gris y dejarlos invitados a los próximos capítulos. Buenas noches, muchas gracias Eduardo, Ya. buenas noches a todos. Ya.